Buenas a todos. Hoy vamos a ver este libro llamado Doctrina Cristiana. Vamos a revisarlo, vamos a ver su contenido. Solo que hay algo que... el autor es el tema. San Roberto Bellarmino. ¿Mm? Vamos a ver qué tan cristiana es esta doctrina que presenta este doctor de la iglesia, entre comillas. Rápidamente les voy a decir, Bellarmino es un jesuita, fue cardenal y arzobispo, si no me equivoco, del catolicismo. Vivió en los años 1500, 1600 por ahí, y también fue inquisidor, así que muchas cosas buenas no hizo, pero hey, vamos a ver su libro, vamos a ver qué tan cristiana es esta doctrina, ¿no? Vamos a ver qué tan sana doctrina enseña el catolicismo, o por lo menos un santo, ¿no? Porque en los años 1920 por ahí, Pío XI lo beatificó y después lo canonizaron y hoy es un santo y encima doctor de la iglesia, ¿no? Como ellos le dicen a ese sistema, ellos le llaman iglesia católica, en realidad es el sistema católico porque es un sistema político religioso, no es una iglesia, pero bueno. Vamos a ver qué tan qué tan cristiana es esta doctrina de ellos, ¿no? O por lo menos de este santo, ¿no? A ver qué tan santo era. Pero primero vamos a Colosenses, antes de empezar vamos a Colosenses 2.8. Abrí tu Biblia, lee Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice, tengamos esto en cuenta a medida que vamos adentrándonos en esta doctrina católica. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué dice? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan muy en cuenta eso. Después vamos a Tito, antes de Hebreos. Antes de Hebreos está la carta de Tito. Bueno, en realidad antes de Filemón, ¿no? Pero vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Así que, supuestamente, ¿no? Como dicen los católicos, trajimos la Biblia, le dimos la Biblia. Bueno, me parece que la historia comprueba lo contrario. Pero supuestamente ellos creen en la Biblia y creen en el Nuevo Testamento, qué sé yo. Bueno, vamos a ver si Bellarmino leyó Colosenses 2.8 o Tito 2.1. Vamos a ver si habla con la sana doctrina, sin filosofía, sin tradiciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este libro no está muy legible acá en pantalla, pero yo acá lo tengo y se ve mejor. Entonces puedes escuchar esto mientras... Tómalo más como un programa de radio, qué sé yo. Si querés puedes escuchar esto mientras hace otra cosa. Pero también es bueno siempre tener una Biblia para revisar. Porque vamos a comparar muchas de estas cosas que escribe este Bellarmino con la Biblia. Pero bueno, y si sos católico estás escuchando, yo no soy parte de ninguna religión, ninguna secta, y el catolicismo es la secta más grande de todas, así que no vengan con esa excusa de zombies que repiten lo mismo de siempre. Lutero, secta, y no saben decir más nada. Así que, ofendete, todo lo que quieras, mirá, si el mundo se tiene que ofender por todas las horrores que hizo el catolicismo y sigue haciendo, ya, pero ya los va a agarrar, Dios ya los va a agarrar, agárrate. Así que bueno. Declaración de la doctrina cristiana dice acá, para uso de los que enseñan niños. ¿Por qué tenés que enseñarle doctrina bíblica a los niños? Sí, está bueno enseñarle cosas bíblicas de verdad para que sepa, pero de la manera que lo hacen los católicos institucionalmente, lavarle tanto el cerebro así de chicos, y encima hacerle todas esas cosas que le hacen a los chicos, que ya voy a sacar un video sobre eso. No está bueno, no tenés que lavarle el cerebro a los niños, vos tenés que dejar que crezca, porque si un niño muere va al cielo. Pero vamos a ver si ustedes los católicos creen eso. A ver, a menos que
haya una disidencia, ¿no? Porque supuestamente son la iglesia santa, una, pero no es ni iglesia, no es ni santa y no es ni unida. Tenés católicos pre-Vaticano II, tenés católicos liberales, católicos modernos, católicos ultraderecha, católicos de izquierda, como Maduro, como Chávez, como Cristina Fernández de Kirchner, como Lula, y después tenés católicos de derecha, como Mussolini, ¿no? Y otros dictadores, como Pavelic. Pero claro, ¿no? Es Lutero, Lutero, Lutero. La única estupidez que saben decir. Zombies. Pero bueno, así que si querías ofenderte, ahora tenés una buena razón, ¿está? Pero bueno, vamos a ver qué tan cristiana es esta doctrina. Vamos a ver. Esto es también para que sepan, los que no están muy enterados de qué se trata el catolicismo, agarra tu Biblia y compara. Compara las enseñanzas del catolicismo con la Biblia, a ver qué tan compatibles son. Pero bueno, dice, ¿qué cosa es doctrina cristiana y cuáles a ver, partes principales de ella? El discípulo dice, pues es necesario para salvarse saber la doctrina cristiana. Deseo mucho me declaréis qué cosa es. Recuerden que esto está escrito en español bastante antiguo, así que va a haber un par de palabras raras, pero la vamos a clarificar. Entonces dice para salvarse, o sea, para salvarse. No para ser salvo, ¿no? Que no te salve Cristo, sino que vos te salves a vos mismo. No, bueno, pero no quiere decir eso. Bueno, vamos a ver de qué quiere decir, ¿está? Maestro, esto está escrito así como un diálogo entre un discípulo y un maestro, ¿no? Así está hecho todo el libro, pero vamos a ver. Entonces dice el maestro, la doctrina cristiana es un breve compendio y sumario de todas las cosas que Cristo nuestro Señor ha enseñado para mostrarnos el camino de la salud. O sea, él está diciendo que Cristo, el supuesto Cristo, su Señor supuestamente, ha enseñado. Tomale la palabra, fíjate. ¿Podés confiar que Cristo haya enseñado esto que vamos a ver ahora? Para mostrarnos el camino de la salud, sería salvación. Por eso, en español antiguo, salvación quería decir salud. ¿tá? Después dice, ¿cuántas son las partes principales y más necesarias de esta doctrina? El maestro dice, son 4. El credo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y los 7 sacramentos. Más adelante dice, habla del credo y dice, el credo es necesario para la fe, porque nos enseña lo que habemos de creer. O sea que tenés que creer en el credo para la fe. Pero la Biblia dice otra cosa, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por el credo. Empezamos mal, Belarmino, empezamos mal, ya contradiciendo las escrituras, como siempre, típico de católicos. Ahora, ¿qué más dice? Los 10 mandamientos son necesarios para la caridad, porque nos muestran lo que habemos de hacer para agradar a Dios. Míralo vos, un católico queriendo agradar a Dios. Me parece que le está pifiando, le está errando por miles de kilómetros. Los católicos no, me parece que hacen todo lo contrario. Hacen todo lo posible para no agradar a Dios. Todo lo que Dios prohíbe, ellos hacen y lo toman como santo y religioso, o como santo y sagrado, pero está prohibido en la Biblia. Pero bueno, ¿ven? Pero ellos le quieren agradar a Dios supuestamente. Por favor. Después dice, los sacramentos son necesarios, porque son los instrumentos con los cuales se reciben y conservan las virtudes que tenemos necesidad para salvarnos. O sea que ustedes se salvan a sí mismos, según Belarmino, según este santo, porque recuerden, Belarmino es un santo del catolicismo. Entonces uno puede, qué lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver qué tanto le enseñó el Espíritu Santo, entre comillas, a Belarmino. O sea que dice que los sacramentos son necesarios porque son los instrumentos con los cuales se reciben y conservan las virtudes de que tenemos necesidad para salvarnos. Salvación por obras. Salvación por obras. O sea, tenés que hacerlo, hacer y listo, y vas al cielo. Me parece que Cristo no predicó eso, Cristo no predicó eso. Así que
fallaron en esto de que Cristo enseñó no sé qué. Acá fallaron, acá están mintiendo. Pero tené paciencia que va a haber muchas cosas más, ¿eh? O sea que cualquier loco de por ahí, como por ejemplo Hitler, cualquier dictador como Maduro, como Chávez, que eran católicos romanos, así como Hitler, cualquier enfermo de ellos agarra y recibe los sacramentos, ¿no? Hace las obras de los sacramentos, entonces conserva las virtudes, ¿no? O sea que es hacer esto y ya está. Y ya está, estás bien con Dios. Me parece que no va así la cosa. Y la Biblia no dice eso. O sea, pero bueno, sigamos. La Biblia hay muchas cosas que los católicos hacen que no dice la Biblia, ¿eh? Después, ¿qué más? En la página 12, después dice Dios, el cual es uno solo, porque no puede haber sino una verdadera divinidad. Ah, mira vos. Mirá, está hablando de la divinidad. Mirá vos. No dice Trinidad, pero, espera. Esto es una sola naturaleza y esencia, infinitamente poderosa y sabia y buena, etc. Esta divinidad se halla en tres personas. Ahí está, la Trinidad, típico. Doctrina católica, la Trinidad. Después dice, toma por ejemplo, después habla de un ejemplo. Si tres personas acá abajo en la tierra, que se llamasen Pedro, Pablo y Juan, tuviesen una misma alma y un mismo cuerpo, se dirían tres personas, porque una es Pedro y otra Pablo y otra Juan. Con todo esto serían un hombre solo, no tres hombres, no teniendo tres almas, sino un cuerpo y un alma. No conoce a Dios. Porque, a ver, recuerden, la filosofía está prohibida, ¿tá? Tenés que, cuando sos cristiano, tenés que apegarte a lo que dice la Biblia, no a lo que te sale de la cabeza y decir, el credo te trae la fe. Mentira, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿tá? Si decís que el credo es algo que para alimentar la fe, es una mentira, ¿tá? El que miente es el diablo, ¿tá? Entonces, si vienen tres personas, son tres personas. Tres personas, tres seres distintos, punto final. No tenés por qué, bueno, ahí está el problema de la Trinidad. Es una filosofía. La filosofía está prohibida en la Biblia. Y vienen estos católicos que no conocen a Dios a querer explicar a Dios, terminan fallando miserablemente, enseñando una doctrina que va en contra de la sana doctrina bíblica. Pero bueno, ¿qué les importa a los católicos la Biblia, no? En realidad. Después dice, por ejemplo, la segunda persona divina se llama Hijo. ¿Dónde dice segunda persona, tercera persona? Eso no dice. ¿Dónde se refiere la Biblia literalmente y dice tres personas en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia tres personas? No dice. Versículo 14. Versículo 14, nada que ver. Página 14. Está hablando en este contexto de los misterios de la fe, ¿no? Y recuerden, esto después sigue diciendo filosofías de no, porque el Hijo y el Espíritu y bla, 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 bla. Pero bueno. Después está cuando le pregunta sobre por qué estos son los principales misterios de la fe. Fíjense que dice. Porque en el primero se contiene el primer principio y último fin del hombre. En el segundo, el único y eficaz medio para conocer aquel primer principio y llegar a aquel último fin. Y bla, 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 estos dos misterios y bla, bla, bla. Y porque en el creer y confesar estos dos misterios nos mostramos distintos de todas las falsas sectas de gentiles, turcos, judíos y herejes. ¿Sentís? El odio. Desde acá yo siento el odio. Católicos tienen un odio impresionante a gente que nunca o sea, son unos enfermos. ¿Por qué no se quedan quietos? ¿Por qué no se quedan tranquilos? Que tienen que ir a meterse en todas las políticas, ir y querer controlar el mundo. ¿Quién era el que... cierto, Satanás quiere controlar el mundo. Entonces el catolicismo es de Satanás. ¿Por qué no se pueden quedar quietos sin molestar a los demás? Claro, están endemoniados, no pueden quedarse quietos. Finalmente, porque sin creer, después dice acá, finalmente, porque sin creer y confesar estos dos misterios ninguno se puede salvar. ¿Y la Biblia? ¿Y la cruz de Cristo? ¿Y arrepentimiento? ¿Y ser salvo por Cristo?
¿Ven? Nada. Nada. La doctrina esta cristiana no es muy cristiana que digamos, ¿eh? Después sigue diciendo del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo y qué sé yo. Fíjense qué más dice. Página 15. ¿A qué efecto se hace la señal de la cruz? Acá miren, acá va a explicar por qué se hace la señal de la cruz. Primeramente se hace para que sepamos que somos cristianos. O sea que cualquier enfermo, repito, como Hitler, como Ante Pavelic, como el cura Grassi, el violaniños de Grassi, Maradona, Menem, Cristina Fernández de Kirchner, cualquier loco de por ahí hace la señal de la cruz y dice, es cristiano. No es así, no es así, ¿tá? El cristiano verdadero está en Cristo. Si vos estás confiando en tus obras para salvarte y no en Cristo, no sos de Cristo, no estás en Cristo, no sos cristiano. Después dice para que sepamos, mirá, esto es soldados del sumo emperador Cristo Señor nuestro. Claramente es el anticristo en el que creen estos católicos. Después dice, porque esta señal es como una insignia y divisa que distingue a los soldados de Cristo de todos los enemigos de la Santa Iglesia, como son los gentiles. O sea que los gentiles son los enemigos del catolicismo, porque cuando dice Santa Iglesia se refiere al catolicismo. O sea que todos los países son enemigos del catolicismo. Judíos, turcos y herejes. ¿Ven que respiran odio? Y después, cuando uno habla mal en contra de estos endemoniados, uno es el malo. No, ustedes son los malos, católico enfermo. Y además de esto, dice, se hace esta señal para invocar el auxilio divino. O sea que vos haces la señal y es como la señal de Batman, ¿no? Que haces la señal y aparece Batman, ¿no? Para ustedes Dios es Batman. Hace una señal y aparece. Por favor. Porque con esta señal se llama en nuestro favor la Santísima Trinidad por medio de la pasión del Salvador. O sea que nada que ver. O sea, de repente, de la nada, menciona la pasión del Salvador. Pero cuando es para salvarse, no, es nuestras obras. No busques coherencia en el catolicismo porque no la hay, ¿está? Después dice, por eso acostumbran los buenos cristianos. Sí, buenos cristianos como Hitler, buenos cristianos como Maduro, buenos cristianos como Hugo Chávez, que destrozaron Venezuela, como Fidel Castro, que destrozó Cuba, como Richard Kuklinski, asesino serial. Buenos cristianos como esos, como el dictador Mussolini, un buen católico como él. ¿Es hacer la señal de la cruz y sos un buenito cristiano? Por favor, mira la pavada que hay que leer. Por eso acostumbran los buenos cristianos a hacer esta señal cuando se levantan de la cama, cuando salen de casa, cuando se ponen a la mesa, cuando van a la cama y en el principio de cualquier cosa que hayan de hacer. Y finalmente se hace esta señal para armarse contra cualquier tentación del demonio, porque él se espanta de esa señal y huye de ella, como hacen los malhechores cuando ven la vara de la justicia. ¿Qué se va a espantar el demonio? Encima le llaman el demonio, ni siquiera saben quién es, no saben quién es el diablo, no saben quién es Cristo, no saben, esta gente no sabe, esto no es una persona que tenga entendimiento bíblico y menos entendimiento espiritual. No sabe quién es. Se le llama diablo, la Biblia dice diablo, no demonio. Demonio es cualquier espíritu maligno, cualquier demonio. Un demonio es un demonio. El diablo es el diablo. O sea que cuando haces la señal de la cruz, te tocas la frente, el pecho y los hombros, ¿no? Haciendo esa señal de la cruz, esa señal que también hacen los masones, esa misma señal que hacen los masones también, el demonio se espanta, ¿no? El demonio, ¿no? El diablo se espanta. Ajá, te creo, sí. Entonces, ¿por qué hay tantos, ¿no? Vamos a suponer que funcione esta señal de la cruz, ¿no? Que cosa que en la Biblia, otra vez, ¿dónde dice en la Biblia que hay que hacer esta señal? No dice. Ahí está, otra vez. ¿Biblia? No, nada de Biblia. Bueno, suponete que funciona esta señal de la cruz que Cristo nunca mandó a hacer, que la Biblia no dice que hay que tocarse la frente, el pecho y los hombros y decir en el nombre del papá y todas esas cosas. Esa cosa que la Biblia no manda a hacer, suponete que funcione
y hay billones de católicos, ¿no? Porque son un montón de profesantes católicos, de católicos, ¿no? ¿Por qué el mundo está una porquería? ¿Por qué la gente está cada vez más endemoniada? Si tantos católicos hay y hay tantas iglesias católicas, ¿eh? ¿Por qué el mundo está cada vez peor, eh? ¿No es que la señal de la cruz espanta a los demonios? Me parece que algo no está funcionando en tu sistema. Católico? Nada funciona en ese sistema. Funciona para el mal, para el bien no funciona. Lo comprueba la historia. ¿Qué más? Capítulo 3, declaración del credo. Y fíjense, acá menciona a Jesucristo, su único hijo. Acá está mintiendo. ¿Dios tiene un único hijo? La Biblia en realidad dice unigénito. El único que nació de parte de Dios. Obviamente un nacimiento virginal. ¿Se entiende? Jesucristo es el hijo unigénito de Dios. Porque la Biblia dice que Adán también es hijo de Dios. Y los que son salvos son hijos de Dios también. Solo que los que son engendrados, como fue engendrado Cristo, es solo, de la manera que fue engendrado Cristo, solo uno, unigénito. Después, Adán es el hijo de Dios por creación, porque Dios lo creó, por eso Adán es hijo de Dios, porque Dios directamente lo creó, lo hizo. Dios hizo a Adán. Adán es su hijo, Adán es hijo de Dios. Los que somos salvos, somos hijos de Dios. Pero claro, los católicos no saben qué es ser un hijo de Dios, entonces, acá está la prueba. Y acá está mintiendo. Jesucristo no es el único hijo de Dios, es el unigénito hijo de Dios. Unigénito, no es lo mismo que único, ¿está? Pero bueno, ¿qué más? Página 17. Y fíjense que acá el discípulo le pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir yo creo, no? Declaradme el primer artículo palabra por palabra. A ver, explícame esto del credo. ¿Qué quiere decir yo creo? Y fíjense lo que dice Belarmino, ¿no? El maestro. Dice, estas sentencias las ha enseñado el mismo Dios a los 12 apóstoles y ellos a la iglesia. Y la iglesia nos lo ha enseñado a nosotros. Está mintiendo acá. El credo no fue... no está en la Biblia. ¿Está? No está en la Biblia. Este tipo está inventando cosas. ¿Se entiende? Eso es en lo que son expertos los católicos, en inventar historias. Es impresionante la capacidad, y vamos a ver en este libro que es impresionante la capacidad que tiene un católico de mentir así, literalmente mentirle en la cara a la gente y que sin se le mueva una mueca de la cara. Es impresionante la capacidad de los católicos para mentir descaradamente. Es impresionante. Yo, revisando este libro, me quedé con la boca abierta. ¿Qué quieren que les diga? Es impresionante cómo niegan la sana doctrina bíblica. Es impresionante cómo niegan la Biblia. Y acá está mintiendo. Dice que las ha enseñado estas sentencias, ¿no? El credo las ha enseñado el mismo Dios a los 12 apóstoles y ellos a la iglesia, y la iglesia nos lo ha enseñado a nosotros, porque es imposible que Dios diga cosa falsa. Y por eso creo con más certeza estas cosas que las que veo con mis ojos y las toco con las manos. El credo vino en el 325 después de Cristo. La Biblia fue terminada en el 90 después de Cristo. Es un mentiroso este tipo. Y el credo fue el credo católico. Y el credo fue finalizado, retocado en el 389, en el Concilio de Constantinopla. Perdón si no estoy siendo exacto con el año. En el 300 y pico. 389 si no me equivoco. Pero él está diciendo que el mismo Dios enseñó el credo. ¿Ven? No es muy cristiano esto que digamos, ¿eh? Pero aún hay más, ¿eh? Ay, ay, ay. 18. Página 18. Fíjense cómo miente descaradamente, ¿no? ¿Qué quiere decir en Dios? Le pregunta, ¿no? El alumno. Y en una parte dice, no habéis de imaginar que Dios sea semejante a alguna cosa corporal. Menos mal, católico, porque lo estás pintando como un viejo de... ¡Qué hipocresía! ¿Vieron? El catolicismo es la hipocresía pura. Acá está diciendo, no habéis de imaginar que Dios sea semejante a alguna cosa corporal. Sin embargo, hay estatuas, pinturas,
Imágenes, estampitas, queriendo pintar, queriendo representar a Dios. ¿Hipocresía? ¿Dónde? ¿Qué más dice? Dice, habéis de pensar que Dios es una cosa espiritual, ¿no? Y finalmente cualquier cosa que se represente a los ojos o a la imaginación, habéis de decir, esto que ahora se me representa no es Dios, porque Dios es una cosa infinitamente mejor. Entonces, ¿por qué haces imágenes, imbécil? Hipócrita, mentiroso, sos un mentiroso, Belarmino. Qué retorcido que es este sistema, ¿no? Acá literalmente está diciendo, no habéis de imaginar que Dios sea semejante a alguna cosa, cualquier cosa que se represente a los ojos o a la imaginación, habéis de decir, esto que ahora se me representa no es Dios. ¿Y por qué hacen lo contrario que está diciendo este tipo acá? Si supuestamente es la doctrina cristiana. Por eso. Ya vamos a ver qué es. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Segundo artículo. ¿Qué más? Jesucristo, el Hijo. Después acá empieza con la filosofía, porque que esto, que el otro, y que el Hijo y el Padre y la filosofía y bla bla, así como un hombre se mueve, también la imagen se mueve en el espejo y bla bla bla, ¿ven? Y bla bla bla, toda esta filosofía que no explica nada, no explica nada concreto. Después dice, quiere decir Cristo, quiere decir esto y que el otro y que pa. Bueno, filosofías, bla bla bla. Después, página 24. Ahí está, página 24. Le preguntan, ¿por qué cuando se nombra a Jesús todos se quitan el sombrero o se humillan, o lo cual se hace a los otros nombres de Dios, ¿no? Bueno, lo preguntan en la 23, ¿no? Pero en la 24 dice, bueno, porque es el propio nombre del Hijo de Dios, ¿ves? Belarmino no conoce que Jesucristo es el nombre del verdadero Dios, ¿no? Pero porque este nombre nos representa cómo Dios se humilló, y sí, dice, sí, creo en Dios, pero ya vamos a ver cómo realmente no creen en la verdadera deidad. Y por eso nosotros en agradecimiento nos humillamos a su majestad. Ajá. Y no solo nosotros los hombres, pero también los ángeles del cielo y los demonios del infierno. ¿Dónde dice la Biblia que los demonios están en el infierno? La Biblia dice que los ángeles que pecaron fueron echados en alguna parte, pero está esta falsa doctrina, ¿no?, que está muy metida en la cultura popular, de que los demonios controlan el infierno y están atormentando en el infierno a la gente, y que el infierno es administrado por Satanás y Satanás controla el infierno. Satanás no controla nada del infierno. Es más, Satanás nunca entró en el infierno, nunca pisó el infierno. Lee el Apocalipsis, Satanás nunca pisó el infierno. Satanás está yendo y viniendo, del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Ya tengo un estudio sobre eso. En el infierno hay gente siendo atormentada, ¿tá? Eso es lo único que hay en el infierno. Un fuego que no se apaga ni de día ni de noche, y hay gente siendo atormentada en una llama. Hay una llama, hay fuego en el infierno, ¿tá? No hay demonios en el infierno. Los demonios están acá dando vueltas, molestando. Entonces no sabe nada ni siquiera del infierno este Belarmino. ¿Qué más? 25. María. Fíjense, se pone a hablar de María. María, la cual fue siempre virgen, purísima, porque el Espíritu Santo, que es la tercera persona divina, ¿dónde dice tercera persona en la Biblia? No dice. Con su infinito poder formó de la purísima sangre de esta Virgen María, y en su vientre un cuerpo de un niño perfectísimo, y en el mismo tiempo crió un alma preciosísima. ¿Ven? No conoce. Porque en realidad el alma de la divinidad, de la deidad, es el Padre. El Padre es el alma, el cuerpo es Jesucristo, y el Espíritu Santo es el Espíritu. Tres partes de un solo Dios. Pero bueno, eso no lo conoce el Belarmino, por eso dice que este niño tiene un alma distinta, es otra alma, es un alma nueva. ¿Ven? Eso medio que viene del gnosticismo. Pero bueno.
la cual juntó con el cuerpo de aquel niño y todo eso lo juntó a su persona, el Hijo de Dios. Y así Jesucristo, que antes era solamente Dios, comenzó a ser hombre. O sea que esto es una doctrina católica, esto de Dios, como dicen en inglés, ¿no? Yo lo escucho en inglés que dicen fully God, fully man, fully God, fully man. Totalmente Dios y totalmente hombre. Dice, comenzó a ser hombre y del modo en cuanto Dios tenía padre sin madre, de esta suerte en cuanto hombre tuvo madre sin padre. Versículo, porque si vos me decís que la purísima sangre de María, la María bíblica, no era muy purísima porque se tenía que purificar, hacer los rituales judíos de la época y se tenía que purificar. Y si era tan purísima, ¿por qué dijo Dios mi Salvador? Si necesitaba un Salvador, ¿por qué dicen que es pura? O sea, que es purísima. Ay, ay, ay. Después dice, a ver, Dios es todopoderoso, dice, y no lo creen. Versículo, otra vez versículo. Después sigue con filosofías, ¿no? Porque cuando un hombre se viste así y así esto y que el otro, que esto, que el otro, bueno. Y sigue chamullando filosóficamente acá sin decir, bueno, la Biblia dice, no, nada. Filosofía nomás, la Biblia no. Y nació de Santa María Virgen, ¿no? Porque el credo menciona eso, qué sé yo. Y acá le explica, ¿no? Que porque en esto también hay una gran verdad, gran novedad, perdón, por cuanto el Hijo de Dios salió del vientre de la madre al fin de los 9 meses, sin dolor ni detrimento de la misma madre. La verdad que la Biblia no nos especifica esto, pero los evangelios apócrifos sí hablan de que hablan esto que está diciendo este tipo. Después dice, no dejando señal alguna de su salida, como lo hizo puntualmente cuando resucitado salió del sepulcro cerrado y cuando después entró y salió del canáculo, no sé qué es canáculo, pero bueno, donde estaban sus discípulos, estando siempre cerradas las puertas, y por esto se dice que la madre de nuestro Señor Jesucristo fue siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Por qué? Y porque se le ocurre a él, no porque dice la Biblia, nada, no, porque a él se le ocurre. ¿Ven? Este es un tipo hablando, bla, 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 la Biblia, la Biblia nada. Es bla, 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 Cristo y la Virgen y esto. Es un tipo hablando cualquier estupidez. No es doctrina cristiana esto. Es enfermizo. Y sigue después, ¿por qué esto? Y la filosofía, ¿no? Sigue filosofando todo. Después pregunta, ¿no? A ver, la página 32 dice... 32. Ahí está. La pregunta, si Cristo ha satisfecho al Padre por los pecados de todos los hombres, ¿de dónde nace que se condenen tantos y nosotros tengamos necesidad de hacer penitencia por nuestro pecado? Nosotros no tenemos necesidad de hacer penitencia. ¿Vieron cómo retuercen lo que está escrito en la Biblia? En vez de arrepentimiento, ellos le ponen penitencia, que no es arrepentimiento verdadero. No es decir, yo pequé contra Dios y ofendí a Dios y realmente esto me va a costar a mí algo, ¿no? No, es penitencia, es castigarte a vos mismo, es hacer una obra para que supuestamente Dios te perdone. Eso no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia. La Biblia habla de arrepentimiento, no de penitencia, ¿tá? Pero bueno, hacerle entender a un católico de la Biblia. Solo Dios puede hacer esas cosas. Fíjense esto. Miren lo que dice este enfermo. Cristo ha satisfecho por todos los pecados de los hombres. Pero, es necesario aplicar esta satisfacción en particular a este y al otro, lo cual se hace con la fe. El católico no sabe lo que es la fe. Con los sacramentos y con las buenas obras, especialmente con la penitencia. ¿Ven? Le quieren agregar a la salvación, le quieren agregar a lo que hizo Cristo, le quieren agregar. Y encima, de repente pasa a negar lo que hace Cristo.
de repente pasa a negar la cruz y es sometete a la penitencia, a los sacramentos y las buenas obras. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver qué parte de la Biblia contradice esto que está diciendo este enfermo acá. Después dice, por esto pues es necesario hacer penitencia y buenas obras, aunque Cristo haya padecido y satisfecho por nosotros, y por esto también se condenan muchos o quedan enemigos de Dios, porque o no quieren tener la fe. Se entiende que cuando un católico habla de fe, no habla de fe, porque son profesionales en mentir, son mitómanos. No te está hablando de fe. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ve, es la evidencia de las cosas no vistas, de las cosas que se esperan, perdón. Hebreos 11.1. La Biblia dice que son las cosas que no se ven, pero para un católico la fe es algo que ves. Tenés que ver imágenes, ver la cruz, ver, hacer la señal de la cruz y hacer y ver obras y ver. Mirá las catedrales, mirá Eso no es fe. No es fe, ¿tá? Porque lo podés ver. La fe es la creencia en las cosas que no se ven. Ahí fallan terriblemente los católicos. En todo fallan terriblemente los católicos. Entonces, ellos llaman fe a la doctrina católica. Eso llaman la fe, a la religión católica. A todos los estatutos y las doctrinas y todas las cosas antibíblicas que ellos hacen, a eso llaman fe. Claramente no es fe. Y dice, o no quieren tener la fe como los judíos, turcos y herejes. ¿Ven? De repente, de vuelta, el odio. Les encanta odiar porque son unos endemoniados tremendos, por eso. O no quieren recibir los sacramentos como aquellos que no se quieren bautizar y confesar. O no quieren aquella penitencia que pueden por sus culpas y pecados. Ni resolverse a vivir conforme a la ley de Dios. Por favor, ¿qué sabés vos de ley de Dios? ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés vos, Belarmino, de la ley de Dios? ¿Qué sabe un católico de la ley de Dios? Por favor. Después, quisiera algún ejemplo, le dice, y empieza a filosofar otra vez, a hacer. Por eso al principio leímos Colosenses 2.8, porque está prohibida la filosofía, pero este libro está lleno de filosofía. La filosofía del pensamiento es la sabiduría humana, el pensamiento humano, eso es filosofía. No te sirve para nada, ¿eh? No te sirve para nada la filosofía. A nadie. Página 34. Esta es buena, mirá. ¿Qué significa este lugar del infierno? Le pregunta, ¿no? ¿Qué significa este lugar del infierno? Dice, en este profundo de la tierra hay 4 como profundísimas cavernas. Una para los condenados, que es la más profunda de todas, porque la justa justicia quiere que los soberbios demonios y los hombres secuaces suyos estén en el lugar más bajo y distante del cielo que se pueda hallar. En la segunda caverna, que es algo más alta, están las almas que padecen la pena del purgatorio, o sea que el purgatorio queda en el infierno directamente, ¿no? Es como que plátano, banana, o sea, pero bueno. En la tercera, que está más alta de la segunda, están las almas de los niños que mueren sin bautismo. ¿Leíste bien? ¿Estás bien? Ahora sí podés, si podés leer esto, se ve medio mal acá en pantalla, pero acá yo lo estoy leyendo clarito acá, en la hoja. O sea que dentro de una caverna del infierno, en una tercera caverna del infierno, según este enfermo de Belarmino, están las almas de los niños que mueren sin bautismo, sin el bautismo católico, ¿no? Que no es el bautismo bíblico. pero tranqui, que ahora lo aclara. Página 35. Las cuales no padecen tormentos de fuego. Pero igual, estás diciendo mentiras, Belarmino. Sino solamente la perpetua privación de la felicidad eterna. O sea que Dios... Para este santo, entre comillas, Dios a los niños que mueren sin el bautismo católico los manda a una tercera caverna dentro del infierno, pero no los quema, sino que los priva de la felicidad eterna. ¿En qué Dios cree este tipo? El verdadero Dios no hace eso.
El verdadero Dios, ¿cómo Dios va a privar de la felicidad eterna a un niño? Cuando Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Sos católico, tenés que dejar el catolicismo, date cuenta. ¿Qué más querés que pase? Que viole un sacerdote, venga y viola a toda tu familia, te viole a vos, para que te des cuenta que el catolicismo es satánico. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que te des cuenta que es corrupto, que es mentiroso, que es satánico el sistema católico? ¿Qué más te tiene que pasar, católico? Es impresionante lo ciega que está esta gente. No podés mentir tan descaradamente sobre la Biblia. ¡Qué locura! Lee. Los priva. Acá dice, no padecen tormentos de fuego, sino solamente la perpetua privación de la felicidad eterna. ¿Qué estás diciendo? Esta doctrina, este enfermo, este jesuita enfermo, está diciendo que Dios priva a los niños de felicidad eterna, porque no se bautizan en el catolicismo. No, usted es tan enfermo. Católico, usted es tan enfermo. ¿Pero qué vas a decir, católico? Lutero, secta, protestante. La única estupidez que saben decir. Y después están los otros que estudian filosofía y seminarios católicos. Y, ay, yo te voy a demostrar porque Santo Róstomo dijo... ¿Qué me importa lo que dijeron esos herejes? Un cristiano se basa en la Biblia, no en lo que dijo un hereje. Bueno. Después dice, en la cuarta caverna del infierno, que es la más alta de todas, estaban las almas de los patriarcas, profetas y otros santos, ¿no? Refiriéndose a las almas que estaban antes de la venida de Cristo y qué sé yo, bla, 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 bla. Y después habla del limbo, empieza a largar la lengua y bla, 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 filosofía, bla, bla, bla. ¿Qué más? Después, el maestro, bueno, después dice, la pregunta del alumno en la página anterior es, ¿a cuál de estas 4 partes del infierno bajó Cristo después de su muerte? ¿No? Nuestro Redentor. A ver, si es tu Redentor, católico, ¿por qué tenés que salvarte a vos mismo con tus obras? ¿Por qué tenés que agregarle a la obra salvadora de Cristo? El Salvador es Cristo, o tus obras. ¿Ves que no tiene cordura? ¿Ustedes no tienen cordura, católicos? Después dice, no hay duda, el maestro responde, no hay duda, sino que bajó al limbo de los santos padres. ¿Dónde dice limbo? No dice en la Biblia. Limbo de los santos padres, otra cosa. Cristo, ¿sabes qué mandó Cristo? El verdadero Cristo, ¿sabes qué mandó a decir? ¿Qué mandó en su palabra? No llaméis a nadie padre. Pero claro, como esta gente no es hija de Dios, no le hace caso a la Biblia. Y luego los hizo bienaventurados, sigue diciendo acá, llevándolos después consigo al reino del cielo. Al reino del cielo. La Biblia dice reino de los cielos, pero bueno. También se dejó ver de todas las otras 3 partes del infierno, espantando a los demonios. Otra vez, ¿dónde dice que los demonios están en el infierno? La Biblia muestra que los demonios están en la tierra atormentando a la gente y cuando ven a Jesús, ahí sí se espantan y se arrodillan y lo adoran y qué sé yo. Eso vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero no que estén en el infierno los demonios, eso es una mentira, eso es un mito. Los demonios no están en el infierno. A mí no me venga a discutir sobre demonios, Yo estuve endemoniado antes de conocer a Cristo. A mí no me venga a discutir de demonios, ¿está? Como victorioso triunfador, amenazando a los dañados como juez supremo, consolando a las ánimas del purgatorio, como su abogado y libertador, de manera que bajó Cristo al infierno como suele un rey a veces bajar a las cárceles para visitarlas y perdonar a quien le parece. Y si Cristo bajó al limbo, al purgatorio, a todos estos lugares mitológicos que dice este Belarmino, ¿por qué siguen predicando esto del purgatorio? ¿No era que Jesucristo fue y liberó a todos? Porque acá dice, para visitar y perdonar a quien le parece. ¿Ves? ¿No tiene nada de sentido esto? Si supuestamente Cristo bajó al limbo y fue a perdonar y qué sé yo, ¿por qué siguen las armas en el purgatorio? Cristo no las salvó. ¿Ven? Eso es el catolicismo, es
Una religión que no tiene nada que ver, que utiliza de excusa la Biblia y es todo paganismo, satanismo que le ponen nombres bíblicos. Eso es el catolicismo. Con todos sus rituales satánicos que vienen de Egipto, Babilonia. Pero bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y fíjense cómo no conoce, y fije el discípulo pregunta y dice, o sea, el discípulo, fíjense lo que dice: si Cristo era ya muerto y su cuerpo yacía en el sepulcro, no bajó al infierno todo Cristo, sino solamente el alma de Cristo. Y así parece que no se dice bien que Cristo bajó al infierno. Claramente no conocen cuál es el alma de Dios y todas esas cosas, eso no lo conocen, pero bueno. Pero fíjense los que responde el maestro, dice: la muerte bien pudo tener fuerza para apartar el alma de Cristo de su cuerpo. ¿Qué? Mirá, cualquier cristiano sabe, un cristiano verdadero sabe que Jesucristo venció a la muerte, que la muerte no tiene poder sobre Cristo, que ni la muerte no tuvo poder poco. Ni la muerte lo pudo contener, nada. Y este tipo dice: la muerte bien pudo tener fuerza para apartar el alma de Cristo de su cuerpo. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Cristo es un pecador que murió? ¡Qué enfermo! ¡Qué enfermo! Por eso es impresionante las barbaridades que dicen los católicos. Son unos boca sucias, maleducados. Eso es lo que son los católicos. Tenés que ser cara dura para enseñar estas cosas y decir que es doctrina cristiana y que esto es Cristo y que tenés que ser cara dura, ¿eh? Impresionante. Pero bueno. ¿Qué más? Más adelante, página 39. Dice: quisiera saber la causa. ¿Por qué se dice que Cristo subió al cielo y de su Santísima Madre que fue asunta, y de su Santísima Madre que fue asunta, o sea que ascendió supuestamente, no se dice que subió? Y le responde el, y le responde el maestro, dice: la causa es fácil, porque Cristo, como era Dios y hombre, subió por virtud propia al cielo, de la suerte que también por su propia virtud resucitó. Después dice: pero la madre, que era criatura, aunque de mucha mayor excelencia que todas las otras criaturas, fue resucitada no por propia virtud, sino por la de Dios, y fue llevada al reino celestial. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia? No. ¿Ves? Están inventando una historia. Acá está mintiendo. Profesionales en mentir son los católicos. Pero fíjense cómo dice que la madre, la supuesta María, ¿no?, en la que cree el catolicismo, dice que es de mucha mayor excelencia que todas las otras criaturas. ¿Qué? Estás exaltando demasiado a una mujer que encima no es la misma. La María del catolicismo no es la misma María de la Biblia, ¿eh? Los católicos no creen en la María bíblica, porque directamente no creen en la Biblia. 42. Después, fíjense, ¿cuándo será esta venida del Señor? Dice así: en el último día de este mundo, el cual nadie puede saber si está cerca o lejos. Está mintiendo también. Mirá, si ves que se destruye el Domo de la Roca allá en Jerusalén y se empieza a reconstruir un tercer templo, es claramente que estamos cerca del fin del mundo. Pero bueno, este tipo no sabía nada, entonces por eso dice: el último día de este mundo, el cual nadie puede saber si está cerca o lejos. Dice: vendrá Cristo del cielo a hacer el juicio universal, y aquella palabra de allí ha de venir nos enseña que no creamos a ninguno que diga ser Cristo, porque nos querrá engañar, como hará el anticristo cerca del fin del mundo. Fíjense qué consciente es este loco. Qué consciente es este loco del engaño del anticristo, pero ellos mismos creen en el anticristo. El Cristo del catolicismo es el anticristo. Qué locura esto. Fíjense que dice: fíjense, porque el Cristo verdadero no vendrá de algún bosque o lugar incógnito, sino que vendrá del cielo con tanta majestad y gloria que nadie podrá dudar de si es él o no. O sea, qué loco. O sea, es como que ve las cosas pero está ciego a la vez.
Qué locura. Después vamos a ver otra mentira que dice acá, claramente. Miren cómo miente sobre Dios. Fíjense. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo? Dice, aquí se declara la tercera persona de la Santísima Trinidad, bla, bla, bla. Después dice, así que el Espíritu Santo no es Padre ni Hijo, más es una tercera persona. Acá está negando directamente un montón, varias escrituras. Acá está negando las escrituras. Por ejemplo, si vamos a... porque dice que el Espíritu Santo no es Padre ni Hijo. Romanos 8. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque es la misma persona, no son tres personas. Acá ya, ¿ves? Como contradice la Biblia esto de Belarmino. Y después dice... Después otra escritura dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, porque el Señor es ese Espíritu, y donde hay el Espíritu, allí hay libertad. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y esta persona está negando lo que dice la Biblia. ¿Ven? Los católicos no creen en la Biblia. Los católicos mienten sobre la Biblia todo el tiempo. Por eso la Biblia los reconoce como la madre de todas las abominaciones de la tierra. O sea que dice que el Espíritu Santo no es Padre ni Hijo. O sea, ven, la básica mentira de la Trinidad es eso, que uno no es el otro, pero son los tres, son uno y bla, bla, bla. Y toda esa confusión, cosa que no viene de Dios, porque Dios no es el autor de confusión. ¿Ven? Qué locura. Pero bueno, 46 dice, cuando habla de... Después menciona, ¿no? Sobre los hombres. Dice, así como entre los hombres, aunque hay muchos que son padres, no llaméis a nadie padre, Mateo 23:9, bueno, y santos, por oficio y por bondad de vida, como muchos buenos obispos, clérigos o religiosos. Todavía no se llama Padre Santo, sino solo el Papa. Porque a él solo toca este nombre por excelencia. Está blasfemando el nombre de Dios. Padre Santo es el nombre de Dios, el Padre. El único que tiene ese título es Dios. Padre Santo es el nombre de Dios, nada más el título de Dios. Y este enfermo está diciendo que no se llama Padre Santo, sino solo el Papa, porque a él solo toca este nombre por excelencia. ¿Ven que los católicos tienen miles de dioses? Una estatuita acá, Dios. La Virgen María acá, María de esto, María del otro, María de allá, María de acá. Diosas, diosas, diosas por todos lados. Le llaman Padre a cualquier enfermo de por ahí. Padre tal, Padre tal, Padre, 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 o Padre, Padre. Todo lo que está prohibido en la Biblia, lo hacen. Todo lo que está prohibido en la Biblia, ellos van y lo hacen, adrede, a propósito. Pero no, claro, Lutero, protestante. Zombies, son unos zombies, eso es lo que son. Es impresionante. Juan 17. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo es el título de Dios el Padre. Y este enfermo está diciendo que solo al Papa toca este nombre por excelencia. ¿Lo estás viendo en pantalla?
Todavía no se llama Padre Santo sino solo el Papa, porque a él solo toca este nombre por excelencia. ¿Eh? O sea que cada papa sucesivamente es otro Dios para los católicos, porque muere el Papa fulano, viene otro Papa. ¡Oh, Santo Padre, Santo Padre! ¿Eh? Blasfemando el nombre de Dios. El papado es la dinastía del anticristo. El Papa final de Roma va a ser el anticristo. Es así. El catolicismo, el sistema satánico que va a traer al anticristo. Es así, todo apunta a eso. ¡Qué locura! Que el Señor, bueno, que el Señor te reprenda si defendés al catolicismo, porque Belarmino ya está en el infierno hace básicamente 400 años. Así que no hay mucho por decir de Belarmino. Solo que era un mentiroso, absolutamente. Por eso está en el infierno y se va a ir al lago de fuego en la eternidad. Tuvo toda su vida para arrepentirse y creer en la palabra de Dios, no lo hizo. Y bueno, así le fue. Por ser cabeza, dice, seguimos leyendo, por ser cabeza de todos los otros padres, porque debe ser el más santo de todos por bondad de vida, como lo es por oficio, representándonos la persona de Cristo. Reemplazando a Cristo. Para ellos, el Papa reemplaza a Cristo. Otro Cristo. ¿Recuerdan que hace un rato leímos que Belarmino dijo que el anticristo y que Cristo advirtió que van a venir muchos en su nombre diciendo ser Cristo? Y acá, páginas después, dice que el Papa es cabeza y qué sé yo de los otros padres. No llaméis a nadie padre, bueno, eso no lo entienden los católicos. Y dice, representándonos la persona de Cristo. O sea, es una locura cómo te mienten en la cara y cómo, qué maligno que es este tipo enfermo hablando todas estas cosas. Esto es malignidad pura, es luciferianismo puro, es satanismo puro, mejor dicho. Satanismo puro esto, el catolicismo. Sabe muy bien lo que está enseñando este tipo. Este jesuita. Los jesuitas son la gente más endemoniada que hay. Pero ya les va a llegar el día. Qué locura. Después. Después pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que en este artículo se dice la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos? En la página 49. Y después dice, declaradme qué quiere decir, básicamente, qué quiere decir iglesia. Vamos a ver cómo. Quiere decir convocación y congregación de hombres. Pero, los cuales se bautizan. Hacen profesión de la fe y ley de Cristo bajo de la obediencia del sumo pontífice romano. ¿Ven? Tienen retorcido el concepto de todo. Tienen retorcido el concepto de Cristo, retuercen. Y tienen retorcido y retuercen el concepto de Cristo, retuercen la palabra de Dios, obviamente retuercen la Biblia como su padre el diablo, retuercen el concepto de la ley de Cristo, retuercen el concepto de la fe, del bautismo, de la iglesia, retuercen todo. Y dicen ser cristianos, y dicen ser hijos de Dios, y dicen ser el pueblo de Dios, peor todavía. ¿Me estás cargando? Adolf Hitler, Cristina Kirchner, Lula, Maduro, Ante Pavelic, Chin Gigante, los mafiosos italianos, Hugo Chávez. ¿Eso es el pueblo de Dios? Claramente no. Eso es el pueblo del diablo. Todos esos enfermos son pueblo del diablo. Esos curas violan niños, ¿eso es pueblo de Dios? Eso es pueblo del diablo. ¿Te das cuenta? ¡Qué locura! O sea, estás viendo en pantalla, ¿no? La blasfemia tremenda. Para ellos la iglesia es alguien que se convocan, qué sé yo, pero se bautizan y hacen profesión de la fe. Recuerden, ellos no saben lo que es verdadera fe. Y ley de Cristo, no saben lo que es la verdadera ley de Cristo, bajo de la obediencia del sumo pontífice romano. Agarra tu Biblia y anda a Primera a Corintios 7:23. Primera Corintios 7:23.
¿Qué dice? 1 Corintios 7:23 dice, por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Toda doctrina católica va en contra de la Biblia, directamente. ¿Qué dice 1 Corintios 7:23? Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. ¡Qué locura! Bueno, ¿qué más? Después dice, somos llamados por Dios, claramente no conoce a Dios, y entramos en esta congregación por medio del bautismo, el cual es como puerta de la iglesia. ¿Ven? Todo torcido. O sea que cualquier loco enfermo se bautiza, listo, es parte de una iglesia y qué sé yo y qué sé cuánto. La Biblia dice que Cristo es la puerta y que los que pasan a ser parte de la verdadera iglesia, bueno, esa es la realidad. El catolicismo es una falsa iglesia. Los que pasamos a ser de la verdadera iglesia es mediante la salvación. Ahí sos agregado a la iglesia. Cuando Cristo te salva, no por obras, sino por fe. Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo. Por gracia a través de la fe. Pero eso no conocen los católicos. Y dicen que el bautismo es como puerta de la iglesia. O sea que mojarte en agua te lleva a esta congregación satánica. Bueno, arreglate. ¿Te gusta el catolicismo? Arreglate. ¿Qué querés que te diga? Pero fíjense, y es más, y no basta estar bautizado para estar en la iglesia, sino que es menester creer y confesar la santa fe y ley de Cristo, como nos enseñan los pastores y predicadores de la misma iglesia. Ni tampoco esto basta, mas es necesario estar a la obediencia del sumo pontífice romano, como vicario de Cristo. Conviene a saber reconocerle y tenerle por superior supremo en lugar de Cristo. Este sistema es satánico, este sistema religioso no quiere obedecer a Dios, quiere obedecer a hombres. Y recuerden que este es todo el trabajo de los jesuitas. Los jesuitas quieren atraer al mundo bajo la obediencia del pontífice romano. No que obedezcan a Dios, sino que obedezcan al Papa, y encima al Papa que ellos quieren. ¿Ven? O sea que no basta esto, tenés que hacer esto, no basta esto, tenés que hacer más todavía. Le agregan a la palabra de Dios, le agregan. ¿Ven? Lee de vuelta esto. Y no basta estar bautizado para estar en la iglesia, sino que es menester, o sea, necesario, creer y confesar la santa fe y ley de Cristo, como nos lo enseñan los pastores y predicadores de la misma iglesia. Ni tampoco esto basta, mas es necesario estar a la obediencia del sumo pontífice romano como vicario de Cristo. Conviene a saber reconocerle y tenerle por superior, supremo en lugar de Cristo, exaltando a hombres y no a Dios. ¡Qué sistema satánico! ¡Qué sistema rebelde y desobediente a Dios! Pero en el principio que decía, para obedecer la ley de Dios. ¿Dónde está esto en la Biblia? Que tenés que bautizarte para entrar en una iglesia, que tenés que confesar la santa fe y ley de Cristo y bla bla bla, supuestamente. Y encima tener a un viejo disfrazado y tenerlo como en lugar de Cristo. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¡Qué locura! Y fíjense, si la iglesia es una congregación de hombres, ¿cómo llamamos iglesias las que fabricamos, donde se dice la misa y los divinos oficios? Después dice, porque los fieles, que son la verdadera iglesia, se juntan en aquellos edificios para hacer los ejercicios cristianos y bla, bla, bla. Todo filosofía, bla, 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 bla. Y fíjense que dice, o sea, porque a él se le ocurre, estos edificios se llaman iglesia. Porque a él se le ocurre, porque dice, mira, porque los fieles que son la verdadera iglesia. Ven como, esto es típico del diablo, él usa medias verdades y dice verdades a medias para hacer quedar bien todo lo que dice, pero en realidad es una mentira, a cara dura. Y después dice, y por eso se llaman también iglesias aquellos edificios. De la nada dice, y por eso se llaman también edificios aquellas, se llaman también iglesias aquellos edificios. ¡Qué locura! Y especialmente cuando están dedicadas y consagradas a Dios. Estás contradiciendo la escritura. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no habita en edificios hechos de manos de hombres. 2, 3 veces en la Biblia dice eso.
En Hechos lo dice 2 veces y en Isaías 66. ¡Qué locura! Y fíjense. Y fíjense. Pero nosotros en este artículo del credo, perdón, no hablamos de las iglesias que están hechas de piedra y madera. Ah, no, menos mal. Sino de la iglesia viva, que son los fieles bautizados y obedientes al vicario de Cristo. ¿Obedientes a la Biblia? No. ¿Obedientes a Dios? No. Obedientes al vicario de Cristo, entre comillas, o sea, al Papa, a este líder político religioso que le está guardando el asiento al anticristo para cuando aparezca. El papado es la dinastía del anticristo. Después, acá se nota las ganas que tienen de controlar el mundo, dice, no solo es una, sino es católica, porque es universal y bla, bla, la misma excusa de siempre, porque se extiende a todos los lugares y tiene las ganas de controlar el mundo, tienen. Pero bueno, después dice, ¿por qué se dice la iglesia una sola si contiene tanta multitud de hombres? Fíjense, dícese una sola por tener una sola cabeza, que es Cristo, y en su lugar el pontífice romano. Otra vez, ¿ven cómo se deshacen de Jesucristo, se deshacen de Cristo? Encima después, muchos estos ignorantes católicos dicen, no, porque es la iglesia que fundó Cristo. Cristo no fundó ese templo demoníaco. Cristo no fundó esta legión de sacerdotes endemoniados pedófilos. Cristo no fundó eso. Cristo no fundó este sistema político religioso, hipócrita, mentiroso, que va en contra de la palabra de Dios. Cristo no fundó esto. ¿Ven? Dícese una sola por tener una sola cabeza, que es Cristo, y en su lugar, el pontífice romano. ¿Ven cómo le agregan a la palabra de Dios? Le agregan, la retuercen, niegan y van en contra de la palabra de Dios. Los católicos odian la Biblia en realidad. Después dice, perdón. Dícese ser santa por 3 razones. La primera, porque su cabeza, que es Cristo, es santísima. Ajá. Hace un rato me estás diciendo del pontífice romano. O sea que estás... Y sí, si lo llaman Santo Padre, imagínate cómo lo tienen al Papa allá arriba. Página 52. Dice la segunda, porque todos los fieles son santos por fe y profesión. ¿Me decís que un cura pedófilo es santo? ¿Me decís que un enfermo mentiroso como Belarmino era un santo? Contradiciendo y mintiendo sobre la Biblia. ¿Me está diciendo que Hitler era un santo? ¿Me está diciendo que Cristina Kirchner es santa? Porque, por fe y profesión, siendo que ustedes católicos no conocen lo que es la fe, pero sí lo que es la profesión, conocen de la boca para afuera. Sí, Cristo, Dios, bla, bla, bla. Pero ustedes no tienen a Dios. Ustedes no tienen a Dios, católicos. Absolutamente no. Dice, porque tienen una fe verdadera y divina. Y hacen profesión de sacramentos santos y de una ley justa. ¿Ley justa? ¿Católicos hablando de ley justa? ¿El sistema más injusto que hay? Por favor. Que no manda sino cosas buenas. Y no prohíbe sino malas. ¿Ven cómo les gusta mentir? ¿Ves cómo les gusta mentir? Y la tercera, o sea, si estudiaste algo de la manito en el catolicismo en la historia, vas a ver que claramente no tienen nada, los sacramentos no tienen nada de santos, su ley, la ley de los católicos no es nada justa, no manda nada bueno y prohíbe dicen que prohíbe malas, o sea que para los católicos cosas malas es la Biblia en realidad, porque prohibieron leerla, prohibieron traducirla a la lengua vernacular en distintas épocas, en distintos lugares del mundo, el clero católico y el sistema religioso católico prohibió que se traduzca la Biblia a la lengua común, porque odian la Biblia. Para ellos la Biblia es lo peor que hay en realidad, porque la Biblia, leyendo la Biblia te das cuenta que el catolicismo es el sistema más satánico que hay. Por eso detestan la Biblia, por eso odian tanto a los que creen en la Biblia de verdad.
Después dice, mira, esto yo cuando estuve revisando este libro me reí tantas veces, pero también quedé muy sorprendido e indignado. Cosa que no está mal indignarse. E indignado con toda razón. Después dice, y la tercera, porque en la iglesia hay algunos verdaderamente santos, no solamente de fe y profesión, sino también de virtud y costumbres. Por favor, siendo cierto que entre judíos, turcos y herejes y gente semejante que están fuera de la iglesia no puede haber alguno verdaderamente santo. Ahora Belarmino se está tragando esas palabras, porque el Evangelio en realidad es para todos. El que se arrepiente y crea en Cristo de verdad tiene vida eterna. El que crea en el verdadero Evangelio, pero estos son unos enfermos, estos católicos, que dicen que si no vas a hacer todas estas cosas antibíblicas, si no sos parte de esta iglesia, entre comillas, sos lo peor que hay, que esto, que el otro. No, al contrario, ustedes católicos son lo peor que hay. Ciertamente, todos los que están en el catolicismo no puede haber algunos verdaderamente santos. Como este San Belarmino, mintiendo sobre la Biblia. ¿Es un santo este tipo? ¿Qué va a ser un santo? ¿Qué va a ser un santo? Fíjense el odio. Judíos, turcos, herejes. ¡Ah, qué asco! Bueno, ustedes son un asco. Vos sos un asco católico. ¿Te ofende? Qué bueno. ¿Te ofende igual? Todo te ofende. Porque defendés tu religión más que nada en el mundo. Defendés cuando te conviene también, porque cuando hay que callarse la boca, te callás la boca. Cuando saltan casos de abuso sexual y todo eso, te callas la boca. No salís a protestar. No salís a decir, hagan algo con estos sacerdotes pedófilos. Porque sos un cobarde católico. No defendés la palabra de Dios. Defendés a esta religión satánica. Defendés al Papa, al mentiroso ese que dice ser y que lo exaltan como Santo Padre. Santo Padre es el título de Dios, de nadie más. No de un viejo vestido de disfrazado. Por favor. Mirá vos, la iglesia que Cristo fundó, mirá vos cómo dice que los judíos, los turcos y los herejes, no puede haber nadie santo, míralo vos, insultando al pueblo de Jesucristo, del verdadero Cristo, porque ustedes no creen en el verdadero Cristo católico, ustedes creen en el anticristo, y no tienen un solo Dios ustedes tienen principalmente tres y tienen miles de dioses más. Cualquier estampita, cualquier estatua, cualquier María de la esto, María la otra, María la quinta, María la cuarta, María la esto, María la... Tenés miles de dioses. El Papa es un dios, el otro es un dios. ¿Por qué? No es Dios, entonces ¿por qué lo llamas Santo Padre? Hipócrita, mentiroso. No le está... mirá, te aviso, católico. No está viniendo nada bueno para ustedes. Ustedes van a pensar que van a tener todo el poderío, porque así engaña a Satanás, dándoles todas las riquezas y el poderío engañoso, pero cuando venga el fin del mundo ustedes van a querer no haber nacido. No se vienen cosas buenas para este mundo, y ciertamente no se vienen cosas buenas para el catolicismo. Dios no está contento con el catolicismo. Ya van a ver lo que va a hacer con el catolicismo. Encima, hipócritas, ¿por qué habla en contra de los turcos? Si ustedes, católicos, inventaron el Islam, ¿se quejan ahora del Islam? Bueno, ¿para qué lo inventaron? Imbéciles. Qué bárbaro. Pero bueno. Fíjense lo que más dice. 53. Pues no puede tener a Dios por padre el que no tiene la iglesia por madre. ¿Así? ¿Así? Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. Es un mentiroso este Belarmino. Como todos los católicos, son profesionales en mentir. Profesionales, le encanta, son mitómanos ustedes católicos. 55. Vamos a ver qué más dicen estos enfermos. Los hombres nacen pecadores y enemigos de Dios, que van siempre de mal en peor hasta que por la gracia de Dios se les perdone el pecado y vengan a ser amigos e hijos de Dios. Esta gracia tan grande no se halla en otra parte que en la Santa Iglesia, ¿ven?
No es salvación por medio de Cristo y su palabra y relación personal con Dios, que es lo que enseña la Biblia, que es lo que quiere Dios. Dios quiere una relación personal bajo sus condiciones, no bajo las condiciones que ponen ustedes, mentirosos católicos, mentirosos. No bajo las condiciones que pone un sistema satánico que masacró a millones de personas, tanto creyentes como no creyentes, tanto protestantes, cristianos a lo largo de todas las épocas. Masacraron hasta propios católicos. En el siglo pasado masacraron a los ortodoxos, serbios. Pero bueno, de historia no sabes nada, católico, por eso sos católico. Y si defendés eso, que el Señor te mate, así nomás, digo. Si defendés un sistema que masacra, viola niños, y que el Señor te mate, así nomás, digo. Que el Señor te mate. ¿Qué te puedo decir? ¿No querés arrepentirte? ¿No querés creer en Cristo? ¿Defendés a pedófilos? ¿Defendés a dictadores, asesinos que matan al pueblo elegido de Dios, los judíos? Que matan a criaturas inocentes, que matan y violan mujeres y criaturas en las guerras y se roban todo. ¿Defendés un sistema así? Que Dios te mate. Ahí vas a aprender. Ahí vas a aprender que estabas equivocado. Ay, ay, ay. Después dice, esta gracia tan grande no se halla en otra parte que en la Santa Iglesia. Otra vez, qué enfermos que son. En la cual hay santos sacramentos, especialmente el bautismo y penitencia, que como medicinas del cielo curan los hombres de todas las dolencias espirituales que son los pecados. O sea que para ustedes, la cura de los pecados es estas obras muertas. La cura de los pecados para ustedes, por lo menos para Belarmino, este santo, este doctor de la Iglesia, del catolicismo, la cura para el pecado no es Cristo, no es la sangre de Cristo, no es la sangre de Cristo, son estos rituales vacíos, estos rituales religiosos que no están en la Biblia, que Dios no mandó a hacer y que Cristo menos todavía. Cristo no mandó a hacer esto. Por favor, y dicen ser cristianos ustedes, por favor. 56. Siendo el pecado la muerte espiritual del alma y la remisión del pecado la vida de ella, podéis fácilmente considerar cuán grande sea el bien que se recibe en la Iglesia. ¿Ven? Siempre el catolicismo, no Cristo, no la Biblia, no Dios, no la Iglesia, el sistema religioso. Ellos exaltan al sistema religioso, exaltan al Papa más que a Dios. Está más que claro eso. Pero te lo niegan en la cara. Dicen, no adoramos estatuas, no adoramos ídolos, eso no es idolatría. ¿Me estás mintiendo en la cara? No adoramos a María, la honramos, la veneramos. Bueno, plátano, banana, es lo mismo. Honrar, venerar. Te estás arrodillando ante una estatua, imbécil. Y estás pidiendo que te libre ahora y en la hora de tu muerte. A Dios le toca esas cosas. A Dios le toca salvar de la muerte. No a la supuesta Virgen María. Fíjense esto. Podéis fácilmente considerar cuán grande sea el bien que se recibe en la Iglesia, se refiere al catolicismo, habiendo solamente en ella la remisión de los pecados. Uy, 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 uy. El único que puede redimir a las personas de pecado es Dios. El único que puede redimir a la persona de pecado es Jesucristo, que son la misma persona, no tres personas, una sola persona. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No el catolicismo. El catolicismo no le quita el pecado a nadie. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Cuántos millones de católicos hay? Un montón. ¿Están libres de pecado? No. Están llenos de pecado. Listo. Esto es mentira. El catolicismo no hay remisión de pecados en el catolicismo. Si yo voy a ese templo satánico que Dios nunca mandó a construir, si yo voy a hacer todos esos rituales que nunca Dios mandó a hacer, si yo voy a adorar esas imágenes que Dios mandó a no hacerlo y ustedes hacen, acá dice que se me limpian de pecados, básicamente. Claro que no. Qué locura, Qué locura. Solamente en el catolicismo hay remisión de pecados. ¿No era que en Cristo hay remisión de los pecados? Y después dice nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ven?
O sea, esta gente está tan confundida que ni ellos saben en lo que creen. No pueden, no tienen una verdadera doctrina, una base. Es un mamarracho el catolicismo. Es un mamarracho. Es un desastre el catolicismo. Esto no es doctrina cristiana, esto es doctrina católica, que causa confusión. Y Dios no es el autor de confusión, por eso el que fundó el catolicismo fue Satanás en realidad. Es el que fundó el catolicismo, no fue Cristo. Página 67. 59, 62, Después habla de la oración del Señor. Curiosamente, se refiere al Padre Nuestro. El Padre Nuestro Jesucristo se lo enseñó a los judíos. Los cristianos de verdad tenemos que orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, no decir el Padre Nuestro. Porque Cristo también advirtió de no hacer vanas repeticiones, pero bueno, ustedes como les encanta, católicos, ¿no? A los católicos les encanta ir en contra de la Biblia, ellos van y hacen vanas repeticiones todo el tiempo. 67. Dice, todos los cristianos están obligados a saberla y rezarla cada día. ¿Dónde dice eso? No dice. ¿Ven? Otra vez, mintiendo. Mintiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, el Ave María. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué más? El Ave María. Después dice, no, pues me habéis declarado el Padre Nuestro, deseo que me declaréis también el Ave María. Fíjense esto. ¿Qué significa que después del Padre Nuestro casi siempre se dice el Ave María antes de cualquiera otra oración? El maestro le responde, porque no tenemos abogado ni medianero, o sea, mediador, para con Cristo más poderoso que su madre. Por eso cuando hemos dicho la oración que Cristo nos ha enseñado, ¿ven? Ya está mintiendo. Cristo le enseñó el Padre Nuestro a los judíos, no a los gentiles. Pero bueno, los católicos claramente no conocen la Biblia, entonces nos volvemos a su madre, santísima. Santísimo solo es Dios, para que con su intercesión nos ayude a alcanzar aquello que habemos pedido. Recuerden, esto está en español antiguo también. Por favor, ¿ven? El verdadero Dios no te complica la vida con religión. El verdadero Dios te hace ir directo a Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo te hace ir directo a Él si Cristo es el mediador? Bueno, Cristo es el Padre, genio, pero bueno. Mediante Cristo conoces al Padre, porque Cristo es el Padre. Cuando sos salvo te das cuenta que Cristo es el Padre, pero bueno. Y le pedís todo a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Hablas directamente con Dios, no necesitas otro mediador. Pero los católicos, ¿qué hacen? No, le agregan, transforman, mienten sobre la Biblia. Fíjense cómo mienten, fíjense la capacidad impresionante que tiene Belarmino para mentir. Fíjense, ¿quién ha compuesto el Ave María? La compuso el mismo Dios. Esto es satanismo puro, es gente endemoniada, al igual que miente en nombre de Dios, al igual que Satanás en Génesis 3. Satanás en Génesis 3 mintió en nombre de Dios. Fíjense, la compuso el mismo Dios. Si bien no nos la ha enseñado por su boca, sino por la del arcángel San Gabriel, de Santa Isabel y de la Iglesia. ¿Ven? ¿Ve qué retorcidos todo eso? ¿Cómo miente? Porque aparte, Gabriel no es un arcángel. Gabriel es un ángel mensajero, nada más. Hay un solo arcángel. La Biblia menciona un solo arcángel, Miguel. Pero este maestro dice que es el arcángel San Gabriel. No, es Gabriel, un ángel nada más. Pero bueno, es pedirle mucho, ¿no? Que un católico sea coherente con la Biblia es pedirle peras al olmo. Qué impresionante. Yo me quedé con boca abierta. O sea, el Ave María la compuso el mismo Dios. Qué enfermo. Pero bueno. Después dice, fíjense cómo sigue mintiendo. Todo lo demás ha añadido, acá está la palabra, añadido. Claramente hay una maldición para el que añada
a la palabra de Dios, pero bueno, a ellos no les importa, ellos le añaden todo lo que ellos quieren, ellos le añaden a la palabra de Dios. Pero fíjense, todo lo demás ha añadido la Iglesia Santa, como dicen ellos, la cual es gobernada y enseñada por el mismo Espíritu Santo. Está diciendo que el Espíritu Santo enseña estas blasfemias, estas herejías. ¿Ven qué satánico que es el catolicismo? Nos acaba de mentir en la cara y decirnos que el Ave María fue compuesto por el mismísimo Dios y que Gabriel es un arcángel. ¡Qué locura! Ahora, 89. Sigue hablando de María, supuestamente. Y también se puede decir, y se puede también decir que es madre de infinito número de hijos porque todos los buenos cristianos son hermanos de Cristo y por consecuencia son hijos de la Virgen. Nada que ver. Nada que ver. Mariolatría, tremendo. Pero bueno, después dice, declaradme lo que queda del Ave María. Dice, en las palabras siguientes, repitiendo la Santa Iglesia, la alabanza principal de Nuestra Señora, que es ser Madre de Dios, y mostrando que ella puede alcanzar de este mismo Dios todo lo que quiere. Ruega que interceda por nosotros que estamos tan necesitados de ello como pecadores, y que nos ayude siempre mientras vivimos, y en particular en la hora de la muerte, que es cuando estaremos en el mayor peligro. ¿No era que ustedes, siendo parte de la Iglesia santa y única y católica y ay, qué santo, no hay nada santo fuera del catolicismo y no hay salvación fuera del catolicismo, nadie puede alcanzar la salvación fuera de la Iglesia, qué sé yo? ¿Por qué María tiene que rogar a la hora de tu muerte? ¿No era que ustedes se van al cielo y todas esas cosas? Claramente, el catolicismo no te manda al cielo, claramente. Fíjense, analizá estas doctrinas, cómo se contradicen, cómo no tienen lógica. El catolicismo no te manda al cielo. Después dice 91. Dice, ¿no? De el Ave María, ¿no? 3 veces al día. O sea que 3 veces al día, ahí María desde el cielo te va a ayudar, ¿no? Porque decís el Ave María 3 veces al día. Siendo que Jesucristo dijo, no hagáis vanas repeticiones, pero bueno, ¿qué les importa a ellos lo que dijo Jesucristo en realidad? Después dice, pregunta sobre por qué se toca el Ave María 3 veces al día. Y dice, se toca para que entendamos que tenemos necesidad de acudir muy de ordinario al amparo y favor de Dios y de sus santos, estando nosotros en medio de enemigos visibles e invisibles, y que no debemos contentarnos con acudir a las armas de la oración al principio de nuestras obras, sino que debemos hacer lo mismo en el progreso y en el fin de ellas. O sea que no le piden a Dios, no, solo a Dios, no, a Dios y sus santos, o sea, antibíblico como siempre. Después dice, declaración de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora dice, habiendo ya entendido el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, deseo que me declaréis los 10 mandamientos de la ley de Dios. Fíjense cómo recordás, si leíste alguna vez la Biblia, 1 Corintios 13, cómo habla de la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza y la caridad. Bueno, para Bellarmino dice, porque la fe y la esperanza sin la caridad y sin la observancia de la ley no bastan para salvarse. ¿Qué? Al final, o sea, eso quiero... ¿Están salvos o no están salvos los católicos? ¿Tienen un salvador o no tienen un salvador? O sea que ni siquiera María les da certeza de salvación. Ellos no tienen certeza de salvación. Es un sistema tan satánico que no quiere darte certeza de salvación. Y el verdadero Cristo vino a darnos certeza de salvación. Por eso es un sistema satánico el catolicismo, entre tantas otras razones. Todas estas obras muertas, toda esta confusión, todas estas estupideces que dicen, todas estas mentiras que dicen para confundir, engañar a la gente, mueran sin tener certeza de salvación y mandarlas al infierno. El catolicismo es el sistema más satánico que hay. Es una locura. Primero, no saben lo que es la fe. Tienen una esperanza en cosas que Dios no mandó a hacer. La caridad, o sea, son obras muertas en realidad, porque no les sirve, no te sirve. Si estás salvo, las buenas obras no te sirven. Si no estás salvo, las obras buenas no te sirven para nada.
Y después, observancia de la ley. Si ellos no observan la ley, ni siquiera observan la ley y ni siquiera son salvos, ni siquiera por fe andan. Repito, no conocen lo que es la fe. Y dice que todo esto no basta para salvarse encima. ¿Ves? ¡Qué locura! Después, otra mentira. Página 93. Fíjense cómo miente. Lo quinto, porque esta es necesaria a todos para salvarse. O sea que, fíjense, esta es necesaria a todos para salvarse. La ley, ¿no? Está diciendo que de los 10 mandamientos, esta es necesaria a todos para salvarse, como nuestro Señor nos lo ha enseñado en el Santo Evangelio. No, Belarmino, estás muy equivocado. Aparte, viene diciendo que esta cosa es necesaria para salvarse, el credo es necesario para salvarse, el bautismo es necesario para salvarse, esto y lo otro y todo esto, toda esta cantidad de cosas es necesaria para salvarse, pero después dice, no, pero esto no solo esto es necesario para salvar, y esto no solo esto alcanza, sino que todo esto no alcanza. Es una locura en lo impresionante, lo endemoniado que está esta gente y cómo mienten sobre la Biblia, cómo mienten, son mitómanos, qué locura. Y miente sobre Jesucristo, porque dice que nuestro Señor nos lo ha enseñado en el Santo Evangelio. Cristo dijo otras cosas, no dijo hacer la ley, dijo el que cree en mí será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y bla, 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 bla. Pero estos dicen otra cosa. Ellos dicen que la ley, y ni siquiera cumplen la ley. Y ya vamos a ver qué tan fieles a la ley son, qué tan fiel. Pero para que no se haga tan largo y extenso, ¿no? Ya estamos en 1 hora y media. Si te quedaste hasta acá te agradezco un montonazo. Pero bueno, es una locura, ¿no? Es una locura, es impresionante la capacidad que tiene el católico de mentir descaradamente. Pero bueno, vamos a seguir en la próxima parte. Vamos a ir revisando, se viene en la próxima parte, los 10 mandamientos según el catolicismo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Abrazo grande, nos vemos en el próximo video.